Buenas noches para todos. Este material de estudio del momento de aprendizaje número 5 de anatomía funcional. Sin más preámbulos, iniciamos este espacio académico. Un aspecto importante es determinar qué deberemos aprender finalizado este material de estudio. En la primera instancia, establecer las diferencias entre las relaciones musculares de contracción rápida y lenta. En un segundo apartado, describir los factores que influyen en la cantidad de fuerza producida por el músculo. Tercer punto, establecer las diferencias entre las contracciones isométricas e isotónicas. Un cuarto punto, establecer las diferencias entre las contracciones concéntricas y excéntricas. Otro aspecto, describir las interrelaciones entre los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas. Establecer las diferencias entre músculos tónicos y fásicos. Y describir e identificar las características anatómicas de propiocepción en el cuerpo humano. Entramos en una primera parte sobre los tipos de fibras musculares. Y aquí podemos ver una imagen que da cuenta del contexto y se podían dividir en dos tipos, tipo 1 o tipo lento y tipo 2 o tipo rápido. Las tipo 1 tienen las siguientes características, son pequeñas, son rojas, tienen mayor mioglobina, menor número de miofibrillas, un mayor sarcoplasma y son denominadas fibras lentas. Las tipo 2, que son grandes, blancas, menor mioglobina o mayor contenido de mioglobina y un mayor número de miofibrillas y un menor sarcoplasma. Son las denominadas fibras rápidas. Había que entender que entre las dos fibras se establece un modelo o un solo tipo de fibra 1, pero habría unas subdivisiones de las fibras tipo 2, dadas en fibras 2A y 2X. También se podían denominar 2C. Sin embargo, está en relevancia y en estudio todavía su vigencia o su veracidad. Los científicos definitivamente le denominan tipo 1 y tipo 2 en lugar de decirles lentas o rápidas. Podemos ver aquí unos ejemplos claros de los tipos de fibras en función de la herencia o de las condiciones de su desarrollo en cuestión de la práctica deportiva. Indicando que un tipo de fibra 1 estaría Mo-Farah, atleta fondista de resistencia inglés, y en tipo de fibras 2, en un velocista, Usain Bolt, jamaiquino, se maneja gran potencia de la contracción muscular. Entonces encontramos fibras de resistencia tipo 1, fibras de velocidad tipo 2. Factores que pueden influir en la producción de fuerza. Encontramos un primer factor que es el reclutamiento de unidades motoras y hablamos de la unidad motora, que es esa placa motora que puede inervar varias fibras nerviosas y en qué razón al estímulo de la contracción que se permita y la resistencia que se aplique, pues se pueden involucrar más de una unidad motora precisamente en función de esa resistencia. Podemos hablar o dar un ejemplo claro cuando tomamos un borrador, requeriría un número de fibras de unidades motoras pequeño, 3 o 4 o 5, por decir algo o dar un ejemplo. Y podríamos hablar de cuando se agarra una piedra que es muy pesada, pues podría involucrar, por necesidad del peso, pues vincular 50, 60, 70 o incluso más unidades motoras de fibra. Entonces, el reclutamiento de las unidades motoras tiene una implicancia de gran importancia sobre la producción de fuerza. Otro aspecto sería el relevante al área transversal. Y el área transversal tendría que ver con la producción de fuerza en correlación
al perímetro muscular que se presenta. Podemos indicar que un músculo corto y grueso puede generar mayor fuerza que un músculo largo y delgado, y que está dado es en el grosor y no en el volumen total que se genera de esa área muscular. Otro aspecto importante es la disposición de las fibras, y la disposición de las fibras están dadas en si son fibras penadas. Para tal motivo, saldremos de esta presentación y mostraremos algunos aspectos de las fibras penadas en el músculo, como por ejemplo, podemos ver acá en en el músculo trapecio. Como podemos ver claro aquí, una mirada más cercana, el músculo trapecio tiene aquí una gran área de inserción, ¿sí? Tanto en la columna como en la espina de la escápula. Y esa es una forma donde nos indica que hay una gran región que interviene. Distinto a un músculo de fibras paralelas, como puede ser el bíceps, y lo vemos acá. Y el bíceps precisamente tiene una menor área, como se da acá, en su inserción, en su origen y en su inserción, como se ve en la parte distal. Entonces, es un músculo que produce menos fuerza comparado con precisamente el músculo que hemos tocado anteriormente, que es el trapecio. Ya significando esto, volveríamos a la presentación como tal. Otro aspecto es el referenciado a la longitud del músculo. Esa longitud del músculo que se establece de alguna manera está dada en la longitud-tensión. Esa longitud-tensión, cuanto refiere a la cantidad de puentes cruzados que se pueden involucrar en el movimiento. Cuando el músculo está relajado, cuando el músculo está contraído, cuando el músculo está estirado, es diferente las funciones que pueden haber de puente cruzado para generar la fuerza. Y esto daría cuenta de la vinculación de importancia en el estado de angulación del músculo y su contracción. Si el músculo ya está contraído y queremos producir fuerza, pues será menor que si el músculo está relajado y producirá un mayor porcentaje de fuerza de acuerdo a la vinculación que hay de sus puentes cruzados y la teoría de los puentes cruzados de los deslizamientos. Muy bien, entraremos a los tipos de contracciones musculares, que son contracciones musculares isométricas, isotónicas, y aquí están los conceptos de importancia, que en el caso de isométricas, que es una tensión sin cambio de longitud del músculo o ángulo articular, y una contracción isotónica donde sí hay cambio de movimiento y donde hay un cambio de la función articular. Para ello, vamos a revisar también el programa de anatomía que nos pueda ilustrar en cuanto a esa función. Por ejemplo, dividimos del músculo bíceps y vamos a ver en el caso del músculo bíceps el movimiento que se puede presentar. Entonces, en el caso del músculo bíceps, vamos a ver la flexión. Precisamente aquí queremos revisar y dar un ejemplo de cada una de las contracciones. Cuando sube, el movimiento que se hace del cambio del ángulo articular genera una contracción isotónica. Iso igual tono, igual tono. O sea, igual tono, pero en la verdad hay un cambio de longitud, ¿sí? Eso es isotónico. Entonces, isotónico cuando sube, aquí lo vemos acá, cuando sube, ese movimiento que sube es una contracción isotónica. Cuando sube y cuando va isotónico.
Pero miremos aquí que se queda aquí establecido y hay una contracción. Y si aquí hubiera un elemento que puede ser cualquier elemento, puede ser unas gafas, puede ser un borrador, puede ser un esfero, que mantiene esta posición, hay un tono muscular. Entonces hay una contracción del músculo bíceps que le da una estabilidad y que le da una postura y que le da una tensión. En ese momento es una contracción isométrica. Cuando hay el movimiento, ya es isotónica. Cuando rompe la resistencia, que vemos que sube, es una contracción concéntrica. Pero cuando la resistencia es mayor y baja lentamente y desacelera, es una contracción excéntrica. Vamos a verlo en detalle en la diapositiva. Pero antes quisiéramos ver un ejemplo de un video donde haya una contracción isométrica que ustedes puedan dilucidar la diferencia entre una contracción concéntrica y una contracción excéntrica. Entonces, veamos acá. Isométrica. Aquí vemos. Un ejemplo claro. Y vamos a verlo precisamente. Vamos a verlo acá. En este caso, con este video, queremos que... Listo. Este es un ejercicio isométrico, las llamadas planchas. Y vamos a ver, dentro de sus movimientos, un ejemplo de movimiento. Eso es un movimiento de la llamada plancha, donde hay un movimiento isométrico. Vemos como hay un tono muscular, no hay movimiento, pero hay una contracción para la estabilidad del cuerpo. Otro movimiento isométrico puede ser este. Este movimiento de isometría, donde vemos acá que la persona está en una contracción y eleva los pies y los sostiene arriba. Hay una contracción isométrica del músculo psoas-ilíaco. Y veremos otro ejemplo. Aquí este ejemplo puede ser muy claro. Él se recuesta en la pared y vemos cómo hay una contracción del cuádriceps para mantener esta postura de 90 grados y sentado. Eso es una contracción isométrica. Ya estando allí, vamos a ver otros ejemplos de contracciones isométricas. A ver. Y aquí. Podemos ver una contracción isométrica del abdomen. ¿Sí? Que referencia ese tipo de contracción muscular. Volviendo a la presentación, ya definido qué es la contracción isométrica y algunos aspectos de la isotónica, vamos a definir aún más claro lo que son las contracciones isotónicas divididas en dos subdivisiones. Encontramos las concéntricas y las excéntricas. El criterio fundamental es, en el cambio de las contracciones isotónicas, pues obviamente hay cambio de longitud en las dos, tanto las concéntricas como las excéntricas, pero se diferencia la concéntrica de que hay una aceleración del movimiento y la excéntrica hay una desaceleración del movimiento. La una vence la resistencia y la otra no vence la resistencia, sin embargo, no entraría en todos los casos. Aquí podemos ver cómo en el primer aspecto hay unas flechas hacia arriba, unas flechas hacia abajo, y si se indica hacia arriba es positivo y si es hacia abajo significa negativo.
Regularmente se le habla a las contracciones concéntricas como trabajo positivo y las contracciones excéntricas como trabajo negativo. Y cuando se mantiene una línea de la mitad de tensión, como pasa en este caso, donde hay un ángulo de 90 grados y que se mantiene en esa posición, se habla de una contracción isométrica. También tenemos a ver las relaciones que hay entre los músculos o las relaciones musculares y hablamos de ellas, los músculos antagonistas, agonistas, sinergistas. Para tal efecto, simplificamos diciendo que el antagonista es el que actúa en el movimiento articular, que el agonista, perdón, que el antagonista es el que realiza la acción opuesta y que el sinergista colabora en la función de los movimientos agonistas. Para eso vemos un ejemplo de flexión del codo y vemos cómo se contrae el agonista, que sería el bíceps braquial, cómo el tríceps se relaja, que sería el músculo antagonista, y cómo hay otros músculos, eran con otros músculos que generan una sinergia como tal. Pueden haber músculos que generan una doble sinergia, como puede ser el deltoides, apoyado también por el supraespinoso en la función de abducción del brazo. En síntesis, se puede decir que hay varias referencias de músculos agonistas o antagonistas en función de su posición. Quisiéramos dar un ejemplo claro para definir las contracciones isométricas e isotónicas y a su vez las concéntricas y las excéntricas. Podríamos decir que una persona que está sentada y se quiere parar debe hacer una extensión de rodilla. Para tal motivo, infiere que de una postura erguida de su tronco. En ese momento va a tener que hacer una contracción de los músculos abdominales y será una contracción isométrica porque no se flexionaría, sino simplemente los contraería para poder tener una buena postura. Y al subir, al hacer la extensión de rodilla, indicaríamos que haría una contracción isotónica de tipo concéntrico. Luego él se quiere volver a sentar y para sentarse debe desacelerar, donde las fibras del cuádriceps se van a extender y van a bajar muy lentamente. En ese momento habrá una contracción excéntrica. Eso es uno de los casos de la vida cotidiana y también podemos ver otro caso donde una persona quiera llenar una olla con agua. Entonces la persona coge la olla y abre la llave y la sostiene. Mientras la sostiene, para que la olla se llene, hace una contracción de tipo isométrico. Luego de eso, la va a levantar, donde va a romper la resistencia, va a hacer un cambio de longitud del movimiento y se da una fuerza concéntrica. Y al llevarla a su sitio o a su boquilla, deberá bajarla despacio para que no se le riegue. En ese momento será una fuerza excéntrica. Y es un ejemplo cotidiano de lo que se puede desarrollar en las contracciones musculares. Obviamente en ellos influirán tener relación de los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas como tal. Aspecto también importante tener en cuenta son los músculos tónicos y fásicos. Estos músculos tónicos y fásicos hablan de su relación con la inactividad, los músculos tónicos de la postura, los músculos fásicos del movimiento. Y en la inactividad, los músculos tónicos tienden a tener una hipertonía o un acortamiento. Ejemplo de ello es el tema de los adultos mayores, el psoas ilíaco, un músculo que es en la parte anterior de la cadera y tiende a cortarse y por eso su postura de flexión de cadera permanente en los adultos mayores. Y un ejemplo de la musculatura fásica del movimiento sería la hipotonía en la actividad física y lasitud, cuando la fascia toracolumbar o los músculos del abdomen ceden y hay un abdomen prominente. Ejemplos y, digamos, características y criterios, podemos hablar de una musculatura tónica, entre ellos entraría, para citar algunos, el psoas ilíaco, el sartorio, tensor de la fascia lacta, recto femoral del abdomen, del cuádriceps, perdón, aductores, isquiotibiales, tríceps sural, cuadrado lumbar y pelvitrocantéricos. En su acción sería la estructura de postura, su respuesta a la inactividad estaría una hipertonía, un acortamiento del músculo y se debería trabajar o un trabajo necesario con un estiramiento y refuerzo de amplitud externa del predominio excéntrico. Generar movimientos excéntricos para poder darle mayor movimiento y tener una integridad articular. En el caso de los músculos
fásicos, encontramos los paravertebrales del plano profundo, recto del abdomen, que ya lo indicamos cuando hay una laxitud, hay una abdomen prominente, los oblicuos del abdomen, el cuádriceps, excepto el recto femoral, los glúteos medio y mayor, que ayudan a tener un control de la cintura pélvica y a establecer los movimientos, y que son músculos en situación funcional que generan una respuesta en actividad, que es una hipotonía, son bajo tono muscular, y una flacidez y alargamiento. ¿Qué se debe hacer? Pues se debe el refuerzo de amplitud interna del predominio isométrico, trabajos isométricos, con trabajo isotónico concéntrico. También aspectos de importancia serían la propiocepción, y como tal la propiocepción encontraríamos los usos musculares, que generan en su localización paralelos a las fibras del músculo esquelético, y se desencadena cuando hay un estiramiento rápido, un alargamiento rápido excesivo del músculo. Estos están dados como un reflejo miotático en la longitud del tejido, y se tiene una respuesta de contracción del músculo que recibe el estímulo. Y los órganos tendinosos de Golgi dentro del tejido conectivo, como localización de los tendones, se desencadena a través de una contracción muscular excesiva o estiramiento pasivo, y que eso habla de la tensión. Los primeros, que son los usos musculares para el alargamiento, y los segundos, que son los órganos tendinosos de Golgi, para la contracción o la tensión como tal. En su respuesta, hay inhibición de la contracción de los músculos que reciben los estímulos de contracción de los músculos opuestos. Eso es de gran importancia para la flexibilidad o para la movilidad articular, donde se establece cómo podemos hacer ejercicios de facilitación neuromuscular propioceptiva, donde hay una estiramiento, una contracción isométrica, y nuevamente al hacer nuevamente la tensión para el estiramiento puede aumentar el rango de movilidad articular, que es una función importante en el desarrollo de la flexibilidad. Otros aspectos es aparato vestibular, que ayuda pues al equilibrio, y dos de gran importancia, que serían los corpúsculos de Puccini y los corpúsculos de Ruffini y Pacini, que precisamente indican la posición articular y restablecen el equilibrio, y que se puede dar un ejemplo cuando un futbolista tiene una plataforma inestable y puede dar un golpe con la otra pierna al balón, y que eso le genera estabilidad y un equilibrio. Finalmente, la propiocepción se puede establecer como la ciencia global que le da al cuerpo una estabilidad y le da una idea de cómo está en el espacio, y que se da muy fácilmente en la práctica deportiva. Ese sería el material de estudio. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que sea de ayuda, y los invitamos a profundizar sobre todos los aspectos de la anatomía funcional. Muchísimas gracias por la atención.